María Isabel CP. Buenas tardes a todos. Me gustaría conocer si se puede comparar al CDMA con la cuántica X, favor. CDMA, me imagino que es el curso de milagros, ¿no? Curso de milagros. Sí, yo creo que debe ser curso de milagros. Se puede comparar y en la comparación te das cuenta que no son iguales. Y que ni siquiera tendrían algún puente conectivo, ¿eh? En algunos otros episodios de esta serie llamada Explorando un curso de milagros, hemos hablado que hay un mito generalizado en varios estudiantes y maestros que pretenden utilizar los aspectos de la física o mecánica cuántica como figura de autoridad para reconocer que el curso de milagros tiene bases que la ciencia está descubriendo. Y en este sentido, es muy sencillo que cuando no conocemos ni al curso de milagros, ni tampoco conocemos a la mecánica cuántica, caer en la suposición de que están tomadas de la mano, que van explicándose unos a otros a sí mismos, y que por supuesto todo esto representaría también la validación de un movimiento que se ha presentado desde hace varias décadas, el misticismo cuántico. Un movimiento que, si lo rastreamos, empezaríamos desde los años 70, a finales de los 70, cuando diferentes investigadores, por un lado, de la conciencia, físicos, por otro lado, y finalmente místicos y espirituales, empezaron a ver que la conciencia, es decir, esa capacidad que tenemos todos nosotros para tomar decisiones, darnos cuenta, pensar, de alguna manera se podría conectar con los avances que en ese momento estaba desarrollando la mecánica cuántica sobre la explicación de cómo está conformada la realidad que miramos. Entonces, aunque el tema no es nuevo, porque desde la mecánica cuántica ya se había fundado por grandes científicos, entre ellos Paul Dirac, también tenemos a Bohr, Heisenberg, Edinburgh, tenemos a varios pilares, y que ellos, al poner la base de lo que significaría la física cuántica, es decir, el estudio de lo que sucede a nivel microscópico, qué pasa con los átomos y qué pasa con la fuente de los propios átomos que se determinaron como partículas subatómicas, qué pasa en ese mundillo que no se ve a nivel físico. Empezaron a hacer experimentos, pero también hicieron muchas matemáticas. La mecánica cuántica requiere de un alto conocimiento matemático. Las matemáticas van de la mano de la física cuántica, pero las matemáticas no van de la mano de la espiritualidad, por supuesto. Ahí es donde empezamos a dudar. ¿Por qué tendríamos que compararla o tratar de validar a las cuestiones de espiritualidad con un aspecto que describe a la realidad? La espiritualidad no se encarga de describir a la realidad. Te dice más bien que dentro de ti tú eres la realidad, pero la física cuántica sí tiene como objetivo la descripción de una realidad que es aquella que podemos medir, sentir y sobre todo medir. La física cuántica en la década de los 30 del siglo pasado empezó a tener muchísimo auge, por supuesto, porque parecía desafiar a la física clásica, a la física tradicional, la física que se fundó a través de Isaac Newton y que muchos precursores le dieron un enfoque muy particular para entender las leyes que podrían dominar este universo, sobre todo en un sentido macroscópico. Con la física de Newton podemos entender cómo funcionan las órbitas de los diferentes planetas y podemos hacer cálculos muy precisos para saber en qué momento va a haber un eclipse en este planeta y en algunos otros. Con la física de Newton es que podemos medir la velocidad, la distancia, la aceleración de ciertas cosas grandes en este mundo. Pero la física cuántica no hace mediciones en este mundo, sino más bien en un mundo cuántico pequeñito que no se puede ver con los ojos y se tiene que hacer a través de aparatos electrónicos de alta precisión. Medimos lo que pasa en las interacciones de los diferentes átomos y de los cuales están formados por protones, electrones, neutrones, pero el núcleo tiene a su vez una serie de pequeñas partículas
que hasta el día de hoy parecen sólidas, pero que en realidad son manifestaciones de un campo cuántico, de un campo de energía. Ahí es donde los científicos empezaron a fantasear, varios de ellos, no todos, algunos empezaron a fantasear que tal vez habíamos llegado al punto de una conciencia suprema, tal como lo diría el hinduismo, una conciencia de Brahman, en la que podemos tener ya la manera de conectar con esa conciencia que está impregnando a todos los eventos del mundo físico y que por supuesto hay una conexión con el mundo cuántico. Entonces, entre el mundo físico que vemos y el mundo cuántico hay un puente que no hemos podido descubrir. Milagronauta Daniel Martínez se ha suscrito al canal. Bienvenido. Gracias, querido Daniel. Ese puente todavía no lo encontramos. Por eso es que en el día de hoy los físicos tienen dos formas. Bueno, no dos formas, tienen dos herramientas. La física de Newton y la física cuántica. Porque no hay una sola teoría que englobe a las dos, todavía no. Para hacer mediciones acerca de cómo rotan los planetas alrededor del sistema solar, ocupamos la física de Newton con sus ecuaciones específicas que tienen que ver con la gravedad, que tienen que ver con la velocidad, con la distancia, cosas que vimos todos en la preparatoria, en el bachillerato. Todos sabemos de física clásica, todos. Lo que no todos sabemos es de física cuántica, porque esa no se estudia cuando somos pequeños, porque requiere un alto grado de utilización de ciertas matemáticas. Así que a partir de ahí, y perdón que me esté tardando tanto, pero estoy haciendo tiempo para que lleguen más preguntas. A partir de ahí es cuando llega el momento en el que la física cuántica empieza a utilizar una métrica diferente. Lo que pasa en el mundo cuántico es diferente al mundo macroscópico que vemos. Los cuantos de luz, es decir, estas partículas pequeñas, no se comportan bajo las ecuaciones que haya desarrollado la física clásica de Newton. Se comporta de otra manera y entonces ahí tienes a Paul Dirac, ahí tienes a Heisenberg, ahí tienes a muchos otros participantes que se dedicaron a poner ecuaciones de cómo funcionaban estos pequeños corpúsculos de energía. Hasta ahí quedó el asunto desde un punto de vista físico, matemático, nada más. Después viene otra generación de físicos que hacen interpretaciones a todo este tipo de mundo cuántico, y entre tantas interpretaciones no faltó el que dijo: es que ya reconocimos qué es la conciencia de Dios. Seguramente con estos descubrimientos tenemos la conciencia de Dios, pero es una interpretación que se hizo, interpretación que empezó a permear por todo el mundo desde los años 70. Y por ahí de los 80 ya teníamos a un Deepak Chopra hablando de sanación cuántica, utilizando los experimentos de la rejilla que hizo, que se hicieron famosos también anteriormente, del entrelazamiento cuántico y de todos los efectos cuánticos que el día de hoy se han hecho populares, tratando de vender sus propios mecanismos para poder sanar a través de la cuántica. Algo que los físicos dirían: no hay ninguna relación. Tú le puedes llamar cuántico a lo que quieras, pero no hay ninguna relación. Sin embargo, mucha gente que apoya o ya apoyó a Deepak Chopra, pues básicamente se fueron con esta bandera de la cuántica. El día de hoy estamos en el 2000 y de verdad hay tantos hoy en el curso de milagros que creen que la física cuántica está en el milagro, que uno no puede más que decir: ok, adelante, háblame del perdón cuántico. Y entonces tratan de explicar el perdón, la mente también y la conciencia cuánticamente como si fueran partículas subatómicas, cuando en realidad el curso de milagros, si te empiezas a profundizar en él, nunca habla de que lo que ves es una realidad, sino que es una ilusión y que no podrías encontrar el origen de esa ilusión a través de una medición física. Te dice el curso de milagros que el ego es una fabricación de tu mente, pero la cuántica no te puede decir dónde está el ego. Primeramente porque la cuántica no estudia la mente. Hay una disciplina que estudia la mente, que se llama psicología, y los procesos cognitivos cerebrales, pero la cuántica no estudia ni a la conciencia, ni lo pretende hacer. La física cuántica tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana a través del transistor, a través de los GPS, del GPS,
tiene cosas muy concretas. No es una teoría, no solamente es una teoría, sino que también se le han encontrado aplicaciones. Pero nunca se ha encontrado científicamente una aplicación en la que tú ocupes los cuantos para poder perdonar, o como lo hizo Rhonda Byrne y algunos otros del Secreto, para manifestar las cosas. Pienso que los místicos cuánticos, es decir, aquellos que les gustó la palabra y la quieren mezclar en todos lados, lo hacen por ganar cierta notoriedad y además tener un argumento de autoridad que les diga, es que la ciencia lo está descubriendo, el perdón es la llave de la felicidad, es que la ciencia está de acuerdo en que si piensas en algo, lo manifiestas, y estamos ocupando también a la ciencia como un especialismo disfrazado. Todo aquel que dice, es que mira, la ciencia está encontrando que, y lo vuelve a usar como si fuera un mecanismo de soporte, ¿no será que está siendo especial también una de las disciplinas científicas que al final debería de ser más una herramienta de descubrimiento que un aspecto especial? Entonces hay muchos espiritualoides que tienen un favoritismo por la ciencia, aunque digan que hablan de espiritualidad, porque se convirtió básicamente en su religión. La ciencia como religión se llama cientificismo. Y por un lado es peligroso porque es un fanatismo a la ciencia, pretendiendo que puede explicar todo, incluso hasta el perdón. Entonces, decir que el perdón es cuántico es como decir la ciencia es capaz de explicar absolutamente todo porque tiene procesos medibles y repetibles y además corregibles. La ciencia tiene su propio camino y la ciencia incluye, por supuesto, a la mecánica cuántica, que todavía es una teoría que se está desarrollando y sigue siendo altamente interpretativa. En la física clásica no puedes interpretar, es difícil interpretar porque tienes los objetos macroscópicos frente a ti, ves cómo se mueve una bola de un punto a otro y puedes hacer ecuaciones que te digan exactamente en qué momento va a llegar la bola de un punto A un punto B bajo ciertas condiciones. Pero en física cuántica tú no puedes saber exactamente en qué momento una partícula llega de un punto a otro. Solamente puedes hacer mediciones de probabilidad. El caso de la física cuántica es un caso de estudio de probabilidad y estadística. Se manejan modelos matemáticos altamente profundos y por eso se necesitan muchas computadoras también para hacer estos procedimientos de una manera un poquito más rápida. Se utiliza algo que se llama estadística inferencial y modelos estocásticos. Entonces, elementos que un espiritualoide no le interesa. Si tú le preguntas a una persona, ¿por qué un curso de milagros es cuántico? Y te lo he estado vendiendo como cuántico, te va a sacar los experimentos de rejilla, te va a sacar que lo que piensas tiene un efecto en tu mundo macroscópico, pero nunca podrá escribirte una ecuación de la mecánica cuántica. Simplemente la ecuación del colapso de onda no te la puede explicar porque no tiene absolutamente nada de relación con lo que tiene que ver la espiritualidad. El curso de milagros no es un objeto de estudio para la cuántica, no lo es. Pero volvemos al tema. Como parece ser tan fifí el término cuántico, entonces muchos facilitadores, divulgadores, maestros que están más perdidos que Adán en el Día de las Madres en temas cuánticos, le están poniendo esta cuanticidad a todo y simplemente están tomando ciertos elementos del mundo, de las investigaciones, y los están adaptando a su propia identidad de explicación. ¿Sí? Entonces ahora yo soy el que te habla de la física cuántica como si fuera un aspecto de manifestación de dinero. La cuántica te ayuda a manifestar dinero. Hazme el favor, carbón, ¿hasta dónde hemos llegado? Obviamente la comunidad científica no va a meter ningún tipo de demanda para los que ocupen la palabra cuántico porque tampoco es un aspecto de derechos de autor, ¿no? Cada quien, el que quiera, puede ocupar la palabra como le plazca, pero eso ha creado bastante confusión en la gente, muchísimo. Y entonces, cuando encuentras personas que te hablan de la espiritualidad desde el aspecto cuántico, pues ahí te das cuenta de que no hay un conocimiento ni de la espiritualidad ni de la cuántica. Muchos físicos han estado en contra de esto, han dicho, por favor, no mezclen estas cosas porque son diferentes. Pero ha habido otros científicos que dicen, no, sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo.
Entonces, dentro de la comunidad científica, por supuesto, también están los que interpretan que la física cuántica básicamente es el diálogo que tienes con Dios desde el nivel macroscópico al microscópico. No falta. En todos los gremios siempre habrá personas que quieran explicarlo a su manera. Pero ya cuando empiezas a tener un pensamiento un poco más crítico y te das cuenta cuál es el objetivo de cada una de estas ramas, tanto la física como por otro lado la ciencia, te das cuenta que el debate no es nuevo. Desde que la física cuántica empezó a popularizarse, muchos filósofos han escrito acerca de ella en relación a la espiritualidad. Pero la filosofía se permite hacer eso. En la filosofía tú puedes hablar de interpretaciones, no hay problema. Tú como filósofo podrías decir que la cuántica tiene aplicaciones espirituales. Pero como médico, eso ya es de dudarse, ¿no? O sea, como médico decir que hay una medicina cuántica es extraño y difícil. Y por el otro lado, como científico, decir que la espiritualidad es un reflejo de la cuántica, también es peligroso porque entonces estás quitando cualquier aspecto de falseamiento, y la ciencia tiene un aspecto que se permite, el que la puedas falsear. La ciencia no tiene problemas en decir quizá estamos equivocados en cómo hemos interpretado a la física cuántica durante un siglo. Tal vez estamos equivocados. Tal vez. Sin embargo, aquellos que venden cursos que te hablan de la física cuántica cada 2 por 3 en su discurso de espiritualidad, ellos dicen que la física cuántica ya está fija. Y los científicos dicen no está fija, está cambiando, es corregible, podremos estar equivocados. ¿Qué va a pasar el día? Vamos a suponer que los científicos digan, estamos equivocados en la física cuántica, no es así como lo dijimos. ¿Será que entonces estos otros místicos cuánticos aceptarán que también están tomando una referencia equivocada? ¿O ellos van a decir, no, los equivocados son los científicos? Nosotros, espiritualoides, sí estamos seguros de que la cuántica está en el curso de milagros, de que la mente es cuántica, de que los pensamientos son cuánticos, de que el entrelazamiento cuántico, de que también la manera en los experimentos que se han hecho pueden comprobar que efectivamente el milagro colapsa el tiempo porque es el colapso de la onda cuántica, y muchas cosas que al final confunden. Y para terminar, aunque los comparemos, querida María Isabel, cuando empezamos a conocer ambas ramas, te das cuenta que no tienen ni siquiera puntos en común. No los hay. Nosotros se los queremos ver y lo complicamos. La próxima vez, sugerencia, que vayas a una conferencia en la que uno de estos grandes conferencistas te hablen de que la física cuántica está en el curso de milagros, pídele que te escriba las ecuaciones que describan el momento del instante santo o que describan al milagro. Solo así es comprobable el hecho de que estemos hablando de lo mismo. Ninguno de estos amigos se va a dedicar a escribir ecuaciones porque ni siquiera saben matemáticas, ni siquiera terminaron la preparatoria. Y perdón si me estoy viendo de una manera tan de separación, pero ni siquiera pueden hacer matemáticas básicas de trigonometría ni de álgebra, y se ponen a hablar de física cuántica, porque la física cuántica tiene una base, un soporte de matemáticas avanzadas. La próxima vez que veas ahí al Quique hablando de física cuántica, a don Próculo, dentro de tu clase de curso de milagros, dile, ¿me puede poner la ecuación que define ese punto de conexión entre la física cuántica y el milagro o el perdón? Y vas a ver que se sale por la tangente, te va a decir, no, ¿para qué? Eso no es necesario. Pues tampoco es necesario hablar de cuántica. Hablemos de curso de milagros. El curso de milagros dice que el perdón es esto. ¿Para qué lo enlazamos con algo que no vamos a poder soportar? La cuántica, la mecánica cuántica, y los que estudian este punto de la física, esta rama de la física, son matemáticos, son físicos. Generalmente están dedicados a un pensamiento abstracto que tienen que colocar en algo muy concreto como una ecuación. El colapso de onda es una manifestación de la física cuántica en un mundo microscópico, nada más. Hay gente que dice, es que mira, en la cuántica se dice que lo que piensas aparece. Ahí donde pones tu atención se genera la aparición de algo.
Sí, amigo, pero es en el mundo microscópico, no en el macroscópico. Entonces, ahí es donde uno se puede meter en más problemas y por eso quise tomarme un poco más de tiempo para hablar de este aspecto, porque al hacerlo clip, seguramente va a poder llegar a más personas. Alejandra Gurí dice, esta relación entre física cuántica y espiritualidad surgió con la película ¿Y tú qué sabes? Ese fue uno de los grandes fenómenos, querida Alejandra Gurí. Efectivamente, hace un par de meses hablé este tema también con un live con Ondina Pilca. Búsquenlo también. Y creo que lo subí a mi canal de YouTube que dice, hablemos de ¿y tú qué sabes? Y precisamente ahí aparecen este tipo de físicos hipiosos. El típico físico cuántico que abandonó el estudio cuántico porque tuvo algún tipo de inclinación hacia la parte espiritual, pero quiso de pronto traerse todo lo que había aprendido para tratar de validar que su creencia en la espiritualidad estaba en términos tranquilos. ¿Sí? ¿Ves ahí? Y de hecho uno de los directores, San Vicente o Vicente, no me acuerdo, de los directores de la película de ¿Y tú qué sabes? Vicente, participó en la secta Nexium. ¿Cómo se llama? ¿Y tú qué sabes? Déjame darte los nombres exactamente, para no andar aquí. El director, ahí está, Mark Vicente. Mark Vicente hace este documental, entre comillas, de ¿Y tú qué sabes?, donde le encanta el traerse a estos físicos cuánticos y a los espirituales. Entre ellos sale Ramta, la mujer Ramta, que también tiene toda una historia de la que hablar, Ramta. Muchos han seguido sus pasos de Ramta y por supuesto parecen enseñanzas espirituales. Bueno, Mark Vicente fue uno de los directores y menciono a este señor porque estuvo involucrado después de hacer esta película, se metió a la secta Nexium de Renier, ¿cómo se llamaba? Renier. El señor le encantaban estos temas y es lo que hacemos, vamos brincando unos y otros en estos temas. Keith Renier, perdón. Entonces, cuando llegan con Keith Renier, pues Keith Renier es de ese tipo de espiritualoides, o era, porque ya está en la cárcel, era de ese tipo de espiritualoides que te podían hablar de una manera muy erudita acerca de la física cuántica e inmediatamente enlazarla con temas de sociología, de filosofía, de matemáticas, y los enlazaba también, que obviamente se hizo tan carismático por su sabiduría, y lo que dijera Keith Renier, todo se lo comía el Mark Vincent. Vean un documental en HBO que se llama The Vow, muy bueno, sobre este tipo de secta que planteó Keith Renier, y donde Mark Vicente, el director de ¿Y tú qué sabes?, participó. La serie está en HBO, se llama VOW, The Vow. Y desde entonces ves que este amigo, Mark Vicente, pues ya tenía todo ese camino recorrido, porque al hacer ¿Y tú qué sabes?, la idea de que la física cuántica y espiritualidad van de la mano, pues él esperaba, obviamente, encontrar a más y más personas. Pues, ¿qué crees? Que el día de hoy, en 2022, por todos lados te encuentras conferencistas, coaches de vida, facilitadores, sanadores cuánticos, que te están hablando una y otra vez de este tema, de que la cuántica está allí, en todo. Han hecho especial a la cuántica como si fuera algún tipo de aspecto en el que puedes entonces validar todo lo que te pase. Así que bueno, este es un tema muy grande. Yo le he puesto como mito de un curso de milagros, un mito en el que crees que la cuántica está en la mente y no lo es así, y que puede crear más confusión que aclaración. O sea, para que tú pudieras explicar el curso de milagros desde la cuántica, tendrías que estudiar física cuántica y curso de milagros. Y te aseguro que los que lo nombran así, de esa manera, hacen este entrelazamiento entre un curso de milagros y la cuántica, apenas si saben sumar 2 más 2 igual a 4, y se equivocan a veces. Entonces, cuando yo escucho esto, digo, a ver, amigo, está bien que quieras mezclarlo, pero dime, ¿cuál es tu educación? O sea, ¿en qué te basas para decirlo? ¿Eres físico cuántico? Ah, no, es que leía a fulano, perengano, que cita a sutano, y ninguno de ellos ha estudiado cuántica. Entonces, es imposible. Un científico no se pondría tampoco a discutir, diría, bueno, pues cada quien con sus locuras,
La cuántica es otro aspecto. Pero nosotros que estamos de este lado, como perritos, tratando de que alguien nos explique qué es lo que está pasando en nuestra vida, entonces es muy fácil que caigamos en estas explicaciones porque parecen muy elaboradas. De pronto vemos al Quique, al BioQuique, que está hablando de cuántica y tú dices, wow, qué tipazo, impresionante, ¿no? No solamente sabe de psicología, de espiritualidad, de negocios, de oratoria, también sabe de física cuántica, impresionante este tipo. ¿Dónde está su taller? ¿Cuánto? ¿20,000 pesos? ¿30,000? $1,500. Écheme 2, por favor, porque personas como este tipo no las puedo desaprovechar. Entonces, a todo esto yo le llamo de una palabra, con una palabra, engañabobos. Cada vez que alguien, al día de hoy, no hay todavía una evidencia de relacionamiento entre la espiritualidad y la cuántica, y yo creo que no es necesario, cada quien con su rama. Te puede gustar lo cuántico, te puede gustar la espiritualidad, pero no hagas mezclas de mole con el pozole, deja todo en su lugar para que no te confundas. Yo le llamo engañabobos en el momento que toda esa mezcla te la escupen como para tratar de impresionarte. Decir, wow, sí, yo necesito ese curso porque tiene cuántica y con la cuántica me voy a hacer millonario y con la cuántica voy a poder perdonar y con la cuántica voy a tener una mejor vida, etcétera. Así que todo esto te lo dejo, querida María, y a ti también, querido milagronauta del futuro que está viendo esto. Déjame aquí tus comentarios, los que quieras, acerca de lo que opinas de este tema, porque siempre es bueno compartir. Y ya sabes, estoy equivocado, Estoy totalmente equivocado. Ahí está.